una postal, parece un cuadro, pero está completamente en vivo. Así se ve San Antonio a esta hora, cuando son las 7:47. Y vamos a ir de inmediato a lo que nos convoca esta mañana, porque tenemos a Andrés Herrera junto a nosotros. Lo tenemos ahí en pantalla. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, un gusto estar en CNN. Pero Andrés, les cuento a ustedes que nos ven, es el director del CERNAC. Y ayer CERNAC tenía un anuncio importante, esta agenda, ¿no?, antifraude, con cosas que vemos y que se han ido incluso normalizando. La cantidad de mensajes, Andrés, que a veces me llegan con links sospechosos que dicen aprovecha tus puntos, se van a acabar, y fingen ser de una casa comercial. A veces son de reparto, fingen ser de empresas de reparto, le va a llegar esto, no pudimos dar con la dirección, escriba aquí, y son simplemente para el robo de datos. Pero ¿qué se debe hacer cuando yo, porque me distraje, lo apreté, se robaron mis datos, me doy cuenta que sacaron, por ejemplo, dinero de mi cuenta bancaria? ¿Cuál es el protocolo? Es importante que la gente lo conozca. Bueno, eso es muy importante porque si esa situación llega a ocurrir, alguien es víctima de un fraude a través de estas modalidades que tú indicabas, bueno, lo primero que hay que hacer es dar aviso inmediato a la institución financiera o al retail financiero del cual depende esa tarjeta o esa transacción, por supuesto desconociendo esa transacción y esa operación, y al mismo tiempo solicitando el bloqueo de las tarjetas para que esa situación no se vuelva a repetir. Y desde ese momento el emisor, es decir, la institución financiera, debe hacerse responsable de todas las demás operaciones desconocidas por parte del consumidor. Pero eso no solo queda ahí, porque a partir de ese aviso que tiene que dar el consumidor, luego probablemente la institución financiera le va a pedir una declaración jurada simple que dé cuenta del monto del cual fue defraudado, el producto que fue objeto de ese fraude, es decir, la tarjeta de crédito, débito, una transacción electrónica, la forma en que fue objeto del fraude, y posteriormente también le va a exigir, que es lo que establece la ley, una denuncia formulada ante la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, el Ministerio Público, que haya obviamente dado cuenta de la comisión del delito. Y con todos esos antecedentes, más otros que sabemos que también los bancos están exigiendo a las personas que han sido víctimas de esto, se inicia un proceso que tiene que ver con la evaluación que hace el banco respecto de la situación y del reembolso. Ahora, también está ocurriendo que, no habiéndose dado adecuada información a los consumidores, los bancos, con la posibilidad que les da la ley, han recurrido a los tribunales, a los juzgados de policía local, diciendo que el consumidor ha actuado con dolo o con culpa grave, por ejemplo, cuando entregó las claves, Claro. o cuando sin saber hizo tuvo una actitud supuestamente negligente, pero todo eso, la verdad es que está siendo objeto de investigación por parte nuestro. Vamos a requerir información a los bancos porque esto es una situación que nos parece, con los datos que tenemos, medio anormal. Sí, Andrés, de hecho, usted tenía un dato bien importante, y es que hay un 93% de denuncias que no están, o sea, que las entidades rechazan o quizás desestiman. Preocupante, ¿no? Que sea una gran cantidad las que no parecen visar, que les faltan documentos. Efectivamente, ese es un dato muy preocupante, porque si uno considera el hito de la reforma de mayo del 2024, que modificó el estándar de los consumidores para exigir la responsabilidad de los bancos en caso de fraudes, si uno considera el comportamiento que tenían las instituciones financieras antes de la reforma, que tenían una tasa de acogimiento de los reclamos ante el CERNAC de alrededor del 50% en este tipo de casos, y pasamos después de mayo con la reforma solamente a un 7% de acogimiento, es decir, un 93% de rechazo de los reclamos de los consumidores. Eso hace pensar que por la ley de las probabilidades es altamente posible que hayan casos que correspondan a fraudes y que estén siendo desestimados por los bancos. Esa es una tasa que no se ve, de rechazo, que no se ve en otros mercados desde el punto de vista de los reclamos de los consumidores. Claro. Entonces es algo muy preocupante y vamos a investigarlo. Y en ese consiste precisamente esta agenda antifraude, desplegar un conjunto de acciones, no solo para identificar y sensibilizar a la población respecto a este tema, sino que también tomar medidas
para que este tipo de situaciones tampoco sigan ocurriendo. Claro, para que sepan que hay derecho a reclamo. Y acá, director, me están llegando preguntas. Por ejemplo, me decían, desde Talca, Marcela me pregunta, tiene un amigo que le sacaron dinero, elevó y envió, por supuesto, la solicitud al banco de bloqueo, y sin embargo, ya hace más de un mes y aún no se resuelve nada. ¿Cuáles son los plazos para ese tipo de respuesta? Bueno, es que ese es un problema porque hay un marco de cierta opacidad, de poca transparencia también respecto de los procesos que siguen los bancos para los efectos de pronunciarse sobre los reembolsos. De Ujú, acuerdo a lo que establece la reforma a partir de mayo del año pasado, el banco, a contar del aviso y del cumplimiento de los demás requisitos, dispone de un plazo de 10 días para hacer los reembolsos o la cancelación de los cargos según corresponda, ujú. cuando se trata, por ejemplo, de transacciones desconocidas en tarjetas de crédito, débito, y un plazo mayor de 15 días cuando se trata de giros, por ejemplo, en cajeros automáticos. Hasta 35 UF debiese devolverlo en ese plazo, y esto Ujú. significa alrededor de 1.370.000 pesos ese reembolso. Lo que ocurre es que lo que hemos visto es que para la formalización de la solicitud, de la reclamación del consumidor ante el banco, lo tramitan, le ponen una serie de obstáculos administrativos y Mm, nunca se entiende que la formalización de la solicitud en un momento determinado, por lo tanto el consumidor también no sabe cuándo se está cursando su solicitud ni tampoco sabe los plazos de reembolso. claro. Y en otras oportunidades pasa lo que decía, que los bancos, sin necesariamente informarle de manera adecuada al consumidor, recurre al juez de policía local, solicita la suspensión de los reembolsos porque entiende el banco, en un análisis propio que hace el banco, que el consumidor incurrió en culpa grave o dolo y Ujú. eso le habilitaría para suspender el reembolso. Entonces el consumidor puede estar 5 meses, 6 meses esperando una Esperando, respuesta claro. y posteriormente le puede llegar una demanda del banco en su contra Ujú. para impedir que le reembolse los dineros. Entonces es una situación que nos está preocupando en todos los pasos de tramitación de estas reclamaciones y también de la incertidumbre en Ujú. la que está el consumidor respecto de la respuesta de su reclamación. Claro, quedan al final en tierra de nadie. También me preguntan si el protocolo que usted mencionaba, Andrés, es igual para una tarjeta de crédito o de débito. Eso es independiente. Tiene que ver con la banca en general, ¿no? Y con el Sí, tipo de... es idéntico el procedimiento. Ujú, La única diferencia que se establece es respecto de los plazos de los reembolsos y ujú. de las cancelaciones en el caso de operaciones desconocidas con medios de pago, tarjetas de crédito, débito, tarjetas virtuales, respecto de giros en cajeros o avances en efectivo. Se extiende un poco el plazo, pero en realidad respecto a tarjeta de débito, crédito, es el mismo tratamiento. Andrés, y respecto de la protección también de la gente, ayer, en medio de este anuncio también ayer la subsecretaria de Leitao hablaba de otros proyectos que permiten identificar cuando efectivamente nos están llamando de algo que nosotros estamos asociados, de una multitienda o cuando es alguien haciéndose pasar, que eso va a diferenciarse ahí en los dígitos, pero también preguntaban por la preocupación a los adultos mayores que a veces no tienen el acceso y son presa fácil. ¿En qué quedó también ese proyecto para ir como separando, podría venir a ayudar también a solucionar este tipo de phishing que se hace a la gente para poder defraudarla económicamente? Claro, efectivamente, aquí hay una normativa técnica que asigna numeración especial para ciertas llamadas que estableció la Subsecretaría de Telecomunicaciones y que empieza a regir a partir del próximo mes de agosto, en Ujú, el que va a ser posible con un prefijo identificar las llamadas de la propia, por ejemplo, compañía de telecomunicaciones de la cual uno es cliente, de llamadas comerciales de de otras empresas de las que no son, de lo que no es cliente. Ahora, obviamente que esta es una medida inicial que permitiría, por lo menos al consumidor identificar de claro. dónde proviene la llamada, pero hay muchas fórmulas que están utilizando los ciberdelincuentes para engañar sobre todo a las personas más vulnerables. eh, a través de llamados que se hacen, por ejemplo, haciéndose pasar por ejecutivos del banco. Ujú. Es decir, esto va en la dirección correcta en el sentido también de poder identificar ciertas llamadas, pero tenemos que seguir trabajando como Estado en general para tomar medidas que
dispongan de medidas de prevención más Sí, relevantes en esto. Y aquí lo que nosotros detectamos también en nuestros informes técnicos que forman parte también de esta agenda que estamos planteando, es que deben reformularse las campañas de educación, de ujú, sensibilización del tema fraude. Y eso sin corresponde duda. fundamentalmente en este caso a los bancos, porque las campañas actuales no están funcionando. Claro. La sofisticación de los medios de las defraudaciones se han llevado a niveles muy altos y por tanto las personas no saben Ujú. cuáles son las fuentes de riesgo, y eso es importante que se enfoque a segmentos de la población en particular con el tipo de fraude más recurrente, que por ejemplo suplantación de identidad y phishing, que se focalicen las campañas en ese sentido, Ujú. y por lo tanto todo eso va a contribuir a ir disminuyendo Claro. las tasas de fraude. Esto es responsabilidad y también de todos. Así que le agradecemos, Andrés, por estar con nosotros esta mañana. Recuerden también que en cernac.cl, bueno, está también está fijado la agenda antifraude para que se informen, por supuesto, para evitar este tipo de situaciones y si no lo pudieron evitar, para poder reclamar informados. Muchas gracias, que tenga buen día. Buenos días, muchas gracias.